Esta es una nueva emisión de Coaching al Día. Desde la IACPNL te damos la bienvenida y el agradecimiento por conectarte con nosotros en esta intención de difundir el conocimiento ético, serio del coaching. ¿Te parece que conversemos el día de hoy sobre las competencias o habilidades del coach? Wow, interesante tema. Vamos con eso. Bueno, y como siempre, tú también estás invitado a formar parte de la conversación, bien sea con comentarios o notas de voz, dependiendo de dónde estés viendo o escuchando esta conversación. Comenzamos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Cuando hablamos de competencia, yo creo que es importante partir de entender lo que es una competencia y cómo está conformada. Y esencialmente una competencia es la habilidad que tenemos para hacer, para desarrollar, para construir algo. Habilidades o destrezas, ¿no? Correcto. Y entonces, con ese conjunto de habilidades y destrezas, nosotros tenemos un desempeño particular. Y ese desempeño, para esa competencia, tiene un tridente. Un tridente que es el conocimiento, es decir, el que está asociado al saber, lo que yo sé sobre eso que quiero hacer o desarrollar. Luego está el saber ponerlo en práctica, es decir, la habilidad. Y finalmente mi actitud, el saber, el querer hacerlo y el cómo yo lo pongo en práctica. Es decir, si no se dan las tres cosas, se afecta el desempeño. Entonces, creo que podemos partir por allí para hablar entonces de esas habilidades y esas pautas de aprendizaje, de saber experto que nos llevan a tener un desempeño particular como coaches. Claro. Aquí viene justamente de la mano de entender qué es el coach. El coach, entonces, más que esa persona que te va a motivar, porque así se venden mucho, ¿no? Que te va a motivar, que te va a impulsar a alcanzar un resultado, pues es una persona que tiene unas competencias muy específicas y muchos de los gremios, y vamos a estar conversando de ellos, los desglosan cuáles son esas competencias que debe tener, se han más o menos homogeneizado, han tenido como que un criterio más o menos común sobre tales competencias. Y bien importante que las tengamos claros, porque yo estoy seguro, Carlos, y no me cansaré de decirlo en todos los episodios que pueda, que muchos de estos entrenamientos que se vienen realizando de fines de semana, de cursos online de 5 horas, de 7 horas, y te mandan un título de life coach, allí por ningún lado están. Bueno, quizás te expliquen o te pongan un video de cuáles son las competencias, pero que realmente alguien las esté validando. Que tú las asimiles. Que las internalices, ¿no? Es un proceso, justamente. Lleva su tiempo. Proceso. Y por eso es que las escuelas que dan formaciones serias de coaching garantizan que la persona haya internalizado, comprenda estas competencias. De pronto, pues en un primer nivel, no necesariamente que tenga la maestría, porque justamente eso ya sería el grado máster, pero sí que comprenda y que sepa de qué se trata, que empiece a aplicarlas en cada sesión. Eso es bien importante. Sí, yo diría que todo proceso serio de formación, una de las características que tiene es que al final, antes de que tú recibas tu certificado, yo creo que erróneamente esa es la meta que se plantean muchas personas, recibir el certificado. No comparto ese criterio. La meta ha de ser, y es lo que debe evaluarse en una formación seria, que la persona demuestra los comportamientos asociados a cada una de esas competencias durante la ejecución del proceso de coaching. Sí, el mínimo necesario de cada una de esas competencias para tener justamente ese certificado, para obtenerlo. Sí, y entendamos algo también, que la competencia es como un iceberg. O sea, es que el iceberg tiene el pico, pero lo que está debajo es otras cosas que nosotros no vemos, así pasa con las competencias. Hay un conjunto de cosas que nosotros no podemos ver, pero lo que sí es observable es el comportamiento. Entonces, nosotros sabemos si una persona tiene una competencia determinada
porque lo demuestra mediante el comportamiento. Exacto. Y ahí es que justamente se valida si una persona tiene las competencias o las habilidades necesarias para ser coach. Fíjate, no sé si muestras lo que tenemos por allí. Vemos que estas 3 organizaciones principales de las que hemos estado hablando en otros episodios, como la IAC, la ICC o la ICF, cada una de ellas muestra justamente cuáles son los comportamientos que un coach debería poner en práctica cuando está sirviendo de coach. Exacto. Ahora, si nosotros analizamos cada una de esas, hay como 3 cosas principales. Hay como un trasfondo principal, y es que hay competencia en el hablar, competencia en el escuchar y competencia en el observar. Puntualicemos, hablar. El hablar tiene que ver con, de alguna manera, proponer ideas. Expresarse con claridad. Y también con indagar. Entonces, digamos que hay 2 ramificaciones, el proponer y el indagar. Entonces, entiendo. En el coaching se le ha dado especial importancia al indagar, a las preguntas. Sin embargo, el tema de la proposición de ideas en momentos particulares también es importante, porque al inicio del proceso yo debo ser capaz de explicar claramente qué es lo que va a suceder mientras dure el servicio, cuáles son las expectativas que el cliente debería tener, cuáles son las normas, y expresarlas también por escrito, como hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, bueno, es competencia en el hablar, proponer e indagar, que es el tema de las preguntas como un recurso fundamental en el coaching. Incluso podríamos meter el parafraseo, Carlos. El parafraseo, que es algo tan poderoso. Yo he visto clientes, coachees, cambiando completamente su mirada, su perspectiva, su forma de su posición de observador, como se diría estrictamente en coaching. Su posición como observador al simplemente parafrasear lo mismo que ellos han dicho. Oye, disculpa, me has dicho esto. La persona se queda, oye, sí, eso fue lo que dije, y de una vez hacen cambios increíbles, y eso es una habilidad del habla, ¿no? Bueno, de la escucha. Primero de exacto. De la escucha, y luego del habla, de la capacidad para parafrasear con sus propias palabras, con sus propios sistemas representacionales, y bueno, y otros componentes, con su propia estructura lingüística, para no decirlo tan penalísticamente. Bueno, entonces es el hablar, el escuchar, que ya lo mencionabas, que pues solemos confundir también escuchar con oír, y sabemos ya que son 2 cosas distintas. Oír es la capacidad biológica que tenemos de percibir sonidos, pero cuando hablamos de escuchar, nosotros le damos una interpretación a ese sonido que estamos percibiendo. Igualmente sucede con observar. Yo veo porque tengo una capacidad biológica, pero ya cuando le meto la interpretación a eso que estoy percibiendo por la vista, hablo de una observación. Entonces nos movemos como en un continuo, en un ir y venir entre esas 3 competencias a lo largo de todo el proceso de coaching. Eso es. Para poder parafrasear, para poder expresar claramente lo que yo estoy entendiendo, etcétera. Sí, no sé si todos lo tienen. Por ejemplo, la IAC establece, de hecho es la primera competencia, ¿no? La capacidad para establecer, mantener una relación de confianza. ICF cultiva la confianza y la seguridad. La ICC habla de una relación de confianza. Y te comento esto, fíjate cómo es común en estos 3 asociaciones. Y reciente escuchaba también un master coach, una persona justamente tiene una academia muy renombrada, y decía que el coach no debe empatizar con el cliente, no debe hacer confianza con el cliente. Ahora, no estoy seguro si quizá él quiso distinguir ese empatizar de crear ese ambiente de confianza, porque él lo enfocaba desde el punto de vista de no conectarte emocionalmente con el cliente. Entonces, yo creo que sí, pues creo que va por ahí, porque empatizar, si yo empatizo, yo puedo comprender mejor a la persona, y eso es súper valioso. Claro. Ahora, estarías desperdiciando una competencia, o sea, decirle al coach, no puedes empatizar. Sí, el tema es si yo me dejo afectar emocionalmente
por eso. Entonces allí pierdo yo eficacia como coach. Lo más importante es que entonces no le estoy entregando al cliente lo mejor que podría entregarle, que es mi presencia allí activa, mi presencia imparcial como un observador ajeno de lo que está sucediendo. Claro, pero el coach y el cliente debe sentir justamente, es sentirte empático, o sea, debe sentirte suficientemente conectado con él como para abrirse en confianza. Sentir que están comprendiéndome. Ajá, exacto. Eso Sí, es porque bien si no, importante. ¿qué sentido tiene? Yo creo que va en contra de la confianza justamente. Justamente, y aquí está la propuesta de todas estas asociaciones. Entonces, y ese proceso de establecer confianza nuevamente está apoyado en esos 3 pilares que acabas de mencionar, Sí. ¿no? El hablar, Que el tienen que escuchar, ver. el observar. Exactamente. Cada uno pues tiene digamos que su momento cumbre durante la conversación, pero insisto en que nos movemos en un continuo entre uno y otro durante todo el proceso. Y lo vemos en cualquiera de las competencias que pueda plantear. Por ejemplo, veamos, el primero que te decía de la IAC era ese ambiente de confianza, capacidad de percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Eso tiene que ver con los mismos 3 pilares. El desarrollar una escucha activa. Sí. Ahí está. Imagínate qué pasaría con la relación de confianza. Estoy tomando por acá mi teléfono. Si dentro de la sesión suena mi teléfono, discúlpame, necesito responder a este WhatsApp o esta llamada. Claro. Entonces, oye, ¿qué pasa allí con la comunicación, la escucha, con todo esto? Se rompe. Exacto. Entonces, una capacidad también que yo debo demostrar es la de estar presente allí en el momento. Para mí, o para un coach profesional, en ese momento no existe nada más importante que lo que está sucediendo allí. Exacto. Y eso tiene que ver con la confianza, con construir esa relación. Sí. Nada más importante que su cliente, y eso es, creo que parte del rol del coach, hacer sentir al cliente que él es la figura principal, que él es el protagonista de ese espacio, de esa sesión que están teniendo, y que es la persona que va a buscar justamente ese proceso de transformación. Sí, hay cosas acá que pueden cruzarse un poco con el tema de la ética y quizá con otros temas que hemos hablado en cada uno de los episodios. Sin embargo, bueno, es así, hay relación. Y en algún momento puede confundirse una cosa con la otra. Por ejemplo, esto que estamos hablando, con el tema de la ética, hay elementos que pueden cruzarse. Pero bueno, es así, debemos tenerlo en cuenta. Y hay algo, oye, fundamental que nosotros debemos tener en cuenta durante las sesiones, que debemos tener la capacidad de que nuestro cliente vea cosas que antes no veía. Si nosotros no, de alguna manera, no evocamos que se haga esa conciencia de ciertas cosas, yo creo que el proceso pues no ha sido exitoso. Claro. De ahí parte uno de los principios del coaching, que es ayudar a el coach y al cliente a cambiar su posición de observador, ¿no? Observar esa situación desde otro punto de vista, a tener un cambio de observador. Eso es transformador, y lo mencionábamos hace un rato, que con el mismo hecho de parafrasear se pueden conseguir cosas como esa. Ahora imagínate también, además de parafrasear, tener la habilidad de hacer preguntas de esas que te sacuden, preguntas poderosas, preguntas que te mueven la mata, como dicen por allí, y que hacen que la persona justamente haga esos cambios de visión, de perspectiva, se dé cuenta de que muchas de las cosas no están dentro de su propia responsabilidad, no están en sus manos resolver. Lo que hablabas en estos días en uno de los capítulos de Estoicamente, valga la cuña, que está dentro de mi control y que no está en mi control. Entonces, son preguntas que justamente debe tener la habilidad el coach de hacer, para que este cliente se dé cuenta: esto sí está en mi control, esto lo puedo hacerme cargo, esto no está en mi control, no me puedo hacer cargo, ¿qué puedo hacer al respecto que dependa de mí? Pues ya se va a ir tratando en esa misma sesión. Fíjate, en el caso de las preguntas,
el arte de preguntar, que quizás es una de las cosas más importantes en el coaching. Y paradójicamente es una de las que menos soporte conceptual tiene. Si tú vas a los libros de coaching que existen, a las diferentes escuelas, el tema de preguntar no está suficientemente sustentado teóricamente. Creo que hay un vacío allí. Y es crucial, ¿bien? Para poder desarrollar la capacidad de hacer esas preguntas que tengan como finalidad no que yo como coach sepa o entienda, sino preguntas que hagan al cliente entender. Claro. Y fíjate cómo hay una concepción distinta allí en lo que nosotros tradicionalmente concebimos como una pregunta. Si yo te hago a ti una pregunta, es para que yo sepa algo, para yo saber algo. Y dentro del coaching no, yo te hago a ti una pregunta para que tú sepas, para que tú te des cuenta. Y es una diferencia importante para recalcar. Claro, lo que pasa es que nuevamente vamos a cómo están conectados estos pilares, ¿no? Esas preguntas o ese desarrollo de las preguntas viene de la escucha, de una escucha activa, de una escucha consciente. Y pasa mucho, estoy seguro, si aquí hay coaches que nos están escuchando, se van a sentir identificados con esto, ¿no? Que en esas primeras sesiones que hacemos nos quedamos muchas veces pensando, ¿qué pregunto ahora? Entonces incluso dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar qué está diciendo el cliente, nada más que pensar en qué tengo que preguntar ahora. Entonces, ¿cuál va a ser mi siguiente pregunta? Ay, ahora qué le preguntaré, ¿por dónde voy con esto? Entonces, ahí es donde está justamente la competencia de la escucha, la importancia de la escucha. Sí. ¿Qué es lo que me está diciendo y qué es lo que él necesita? Él como cliente necesita clarificar de eso que está diciendo, no yo como coach. Sí. No, ¿qué necesito saber yo? Eso es lo que acabas de plantear. No, y que fíjate lo que te decía al inicio del desempeño, que tiene 3 componentes el desempeño. El conocimiento, lo que yo sé, la habilidad, es decir, que yo sé ponerlo además en práctica, pero la presencia, el estar allí, el saber estar. Entonces, cuando yo estoy en una sesión pensando en cuál es la próxima pregunta que debería hacerle, yo no estoy sabiendo estar allí. Ya pierdes presencia. Entonces pierdo desempeño. Automáticamente, Estoy pensando más en mí, oye, vamos a destacarme aquí con una pregunta. Y estoy desviando el foco de lo realmente importante que es el cliente. Exactamente. Y otra cosa que al principio cuesta entenderlo de esa manera, pero diferenciar entre escuchar y observar no es tan sencillo como pareciera. En ciertos momentos de la sesión se amalgaman en uno, porque lo que tú observas, las pistas verbales que te da el cliente, también forman parte de esa escucha que estás teniendo. Sí, las no verbales, el lenguaje no verbal, exacto. Todo eso forma parte de esa misma escucha activa, Sí. como se llama. Hay una competencia que, pues, a ver cómo la englobamos en esos 3 pilares, Carlos, y tiene que ver con estos coaches estos coaches clientes que llegan tan dispersos, ¿no? No sé si te ha pasado que empiezan a hablarte de un tema y se van por otro y empiezan a hablar de otro y yo diría que esto está la competencia o la habilidad de aterrizar a este cliente, decirle, vamos a ver de qué exactamente vamos a hablar el día de hoy, vamos a centrar este tema, vamos a definir el objetivo. Entonces, el aterrizar al cliente, por decirlo de algún modo, no está a ver cómo mantener presencia, autogestión, Sí. clarificar, lo establece la IAC. Creo que esa es una competencia muy importante, ayudar a que el cliente aterrice lo que realmente quiere de esa sesión, por ejemplo. Sí. Yo creo que el término adecuado para definir eso nos los da la programación neurolingüística. Es que cuando yo hago el acompasamiento o el rapport, si la persona viene con ese ímpetu y viene acelerada y con muchas cosas y habla, ya sabemos que nosotros nos metemos en ese nivel inicialmente y trabajamos con calibración ese rapport y ese para ir bajando esas revoluciones, para irlo centrando
para irlo llevando poco a poco, para mostrarle que tiene muchas cosas sobre la mesa que hay que cerrar. Claro. Entonces, bueno, es parte de eso. Y fíjate que estamos hablando de coaching y surge allí la programación neurolingüística, que nos da ciertos recursos. Pero así como surge la programación neurolingüística, pueden surgir muchas otras cosas que podrían aportarnos elementos interesantes para beneficio del coachee. Entonces, yo considero que una competencia importante que como coaches hemos de desarrollar es la del aprendizaje continuo, la de la curiosidad, la de indagar en cosas que nada tienen que ver con el coaching, para justamente nutrir nuestra práctica profesional. Sí, hoy día con este bombardeo de información que hay pues, a través de todos estos medios electrónicos, ya te vienen, los coaches vienen también con esas ideas de que te den respuesta y que te den respuesta rápida, ¿no? Por esa costumbre de la inmediatez, de que todo lo tenemos a mano. Entonces el coachee viene también, quiero que me ayudes con este tema, pero es ya, o sea, dime qué tengo que hacer. Entonces, bueno, para empezar, aclararle a esta persona de qué se trata la sesión, de que no te voy a decir qué hacer, sino que tú mismo lo vas a encontrar, y hay clientes que se desesperan, ¿no? Entonces, ¿cómo es la competencia de aterrizar a ese cliente, que esté claro qué es lo que va a lograr, va a conseguir ese resultado, pero dentro de sí, no que te lo voy a decir? Y lo que decías de tener el coach, la habilidad también de incorporar otras disciplinas, otras tendencias a su conocimiento, a su sabiduría, yo creo que puede ayudar. Vamos otra vez al concepto que hablabas el otro día de ecléctico, o de más bien integrado, de saber en qué momento de pronto hacer un stop a la sesión de coaching y decir, mira, yo creo que esta herramienta de la PNL puede ayudarte con este tema, por lo menos a centrarte más en este objetivo, a que consigas tales o cuales recursos. Y bueno, no solo de la PNL, eso fue por poner un ejemplo, pero podríamos hablar, qué sé yo, incluso yo he conocido coaches Reiki y le dicen, mira, vamos a hacerte una sesión, ¿qué te parece si al terminar esta de coaching hacemos una sesión de canalización de energías? ¿Se puede mezclar el coaching con Reiki? Bueno, son cosas completamente diferentes. Seguramente en lo personal yo tengo mis diferencias, pero fue por poner un ejemplo, ¿no? De cómo la persona puede incorporar recursos del coach que puedan beneficiar cualquier cosa que sea en beneficio hacia ese coachee, dentro de los principios éticos que ya hemos hablado en episodios anteriores. Yo creo que es bueno, y es justamente la idea de dar un servicio al cliente. Sí, yo creo que depende mucho del estilo de coaching que cada uno realiza, siempre con foco en el beneficio del cliente y que éste tenga claro qué es lo que está pasando en cada momento de la sesión. Y por lo general, cuando sucede este tipo de cosas, para eso se hace el acuerdo previo, donde están por escrito las cosas que podrían suceder durante todo el proceso, donde nos estamos enmarcando. Exacto. De hacerle saber al cliente, mira, yo además de coaching, yo conozco de esto, conozco de aquello, conozco de esto otro. En estos días escuchaba un podcast y una señorita que es psicóloga, pero es coach, pero también hace constelaciones familiares y astrología. Okay. Entonces me puse a indagar y ella muestra allí, mira, mis sesiones tienen de todo esto. Entonces puede ser que cada sesión sea distinta, para que lo tengas presente antes de comenzar. Y yo creo que eso es importante. Claro. Porque si alguna de esas cosas va en contra de mis creencias, de mis principios, de mis valores, pues ya yo sé y voy por otro camino. Claro. O decirle, ok, estoy de acuerdo con esto, pero no quiero que te metas con esto, con esta área. Yo te contrato para exclusivamente la sesión de coaching en estos términos, por ejemplo. Y también el coach puede decir, mira, yo no trabajo así, lo lamento, no puedo complacerte en ese sentido. Entonces, bueno, sí. Todo es válido. Sí. Imagínate un coaching que te llegue, Carlos, y te diga, yo quiero que me hagas la sesión de coaching porque tengo este proyecto, este emprendimiento, pero aquí tengo mi carta astral que me dice que todavía no es momento. ¿Cómo me ayudas? ¿Cuándo la programamos ahí? Bueno, ya no conozco de esos temas. No conozco, entonces yo también le diría, no, esto no va conmigo. Lo podemos hacer sin la carta. Hay otra persona que te puede ayudar en eso. Por ahí tenemos algunos,
colegas coaches que también son, por ahí creo que está Nayibi, no me recuerdo el apellido, saludos si nos estás viendo, Nayibi, que también está metida en esto. Thais, creo que también Thais Grimón, que es coach, master coach, y también trabaja junto con la astrología. Y bueno, son estilos, ¿no? ¿Qué estilo? Y como te lo decía, siempre en el marco, entendiendo cuál es el marco ético al que estamos allí, en el que estamos inmersos, el respeto, la confidencialidad, foco en el beneficio del cliente, y que la persona tenga clara de si lo que está es recibiendo coaching o Reiki, o qué es lo que va a suceder. Exactamente, tener muy claro cuál es el alcance del coaching como tal y en qué momento deja de ser coaching. Yo creo que es algo que va en pro de beneficio, pues, del desarrollo del coaching como profesión, y es justamente esta interconectividad de disciplinas de manera poco comunicadas lo que también la ha perjudicado, sí, ¿no? De que, por ejemplo, si ligas coaching con astrología y no distingues en qué momento deja de ser una cosa, pues la persona se puede llevar luego un concepto diferente de lo que es realmente el coaching, claro, el cliente. Sí, entonces bueno, yo creo que pues hemos dejado un panorama general en torno a las competencias. 3 principales: hablar, que decíamos que era proponer e indagar, escuchar y observar. Así es. De allí podríamos desprender muchas otras. Muchas de las demás competencias. Bueno, los invitamos a que revisen las páginas web de las diferentes asociaciones para que ya vean con más detenimiento cuáles son las propuestas de cada una de ellas, y que definitivamente están muy bien, están muy, muy claras, muy marcadas en lo que un coach de verdad debería conocer. Y que nos digas tú también cuál consideras tú que es la competencia más importante que como coaches debemos cultivar. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.